¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra tirada por sí o por no. Otra lectura de sí o no tarot. Sí o no tarot en Robertino Tarot, sí o no. Así que más que ser un trabalenguas, es una intención de este canal de hacer siempre lecturas por sí o por no. Así que si te gustan este tipo de lecturas, tenés que suscribirte al canal para poder estar notificado cuando las hago. Así que bueno, hoy tenemos una lectura muy especial, tenemos animalitos para elegir, así que vamos a ver si lo que preguntan es sí o no. Recuerden que pueden hacer la pregunta que quieran dentro del ámbito del amor, del dinero, del trabajo, del mensaje espiritual, de estudios. Así que piensen una pregunta, elijan uno de los animales o pueden hacer una pregunta para cada uno de ellos y vamos a ver si lo que les contestan las cartas es sí o es no. Recuerden también que es muy importante ver el contexto de cada una de las respuestas, tanto sea para sí o por no, para poder variar ese resultado si es que no quieren que ocurra. Si sale algo que no les gusta, por ahí pueden decir, bueno, si modifico esto, puede cambiar la respuesta. Recuerden eso. Y recuerden también que en este canal yo no soy condescendiente, no les digo todo lo que quieren escuchar, sino lo que realmente sale en las cartas. O sea, acá no les voy a decir, él está pensando, te piensa, está todo el tiempo pensando en vos. O sea, si quieren algo que les levante el ánimo, no es este canal lo indicado. Acá van a intentar de encontrar soluciones para salir adelante. Eso sí, o herramientas para tomar decisiones en el día a día. Bueno, ya estoy terminando de acomodar esto lo más prolijo posible. Ya tienen las 4 opciones, creo, dentro de todo. Están las 4 opciones y vamos a ver qué animalito colocamos en cada una de ellas. Vamos a empezar hoy con el osito. Acá tenemos el osito para la primera. Nuestra siempre bien tratada, acá la sirenita, que va en el lugar número 2. El elefantito rey en el 3. Y por último el unicornio. Así quedamos para este día en las elecciones. Fíjense cuál los atrae, o como les digo siempre, si les gusta hacer una pregunta para cada una de las opciones. O sea, para cada una pueden hacer una pregunta por sí o por no. Eso está claro. Voy a acomodar un poquito esto así, más derecho, y ya mismo vamos a ver primero qué es lo que eligen ustedes. Así que les voy a dar unos segundos nada más para que puedan elegir la opción que piensan. Concéntrense en la pregunta y miren cuál de los animalitos les resulta atractivo. Bueno, en la realidad la sirenita no es un animal, pero bueno, un personaje mitológico, muy interesante en las fábulas y en todo lo que son las historias antiguas, la sirenita. Ahí lo tienen. Bueno, me voy a quedar unos segundos callado. Piensen la pregunta, observen con claridad cada una de las opciones. Es muy importante que estén concentrados para que les toque justo la opción con la que van a empatizar, con la que va a tener que ver con lo que les pasa a ustedes exactamente. Me quedo callado y vamos a ver qué es lo que eligen. Está movedizo y esto. Bueno, espero que hayan elegido alguna de las opciones. Yo ya voy a sacar a la sirenita. Se va, en un rato va a estar acá. El elefante rey. Y se nos va también el unicornio. Acá que tenemos un unicornio amarillo para el día de hoy. Y vamos a empezar con el osito Teddy, de Teddy Bear. Tenemos acá el osito, como lo pueden ver. Vamos a ver qué pasa con este oso, ¿no? Lo vamos a colocar acá como opción. Y ya mismo vamos a mezclar un poquito y vamos a ver qué cartas le tocan para el osito. Son 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Aprovecho para mandarle un saludo a la gente que está en España. Son consultantes míos, también en la Ciudad de México,
en Chile, en Colombia y en el resto de Latinoamérica. Muchas gracias por elegirme para sus consultas. Los que quieran consultas privadas pueden hacerlo por el Instagram, @RobertinoTarot, escribirme por ahí y arreglamos una consulta, sea del lugar del mundo que sea. Así que bueno, ya tenemos las 5 cartas que nos van a decir si lo que preguntaron es sí o es no. Ya mismo lo vamos a ver. ¿Qué nos salió acá? El 7 de espadas, el paje de pentáculos, el 9 de copas, el 6 de pentáculos y el 2 de pentáculos. Bueno. Es muy interesante la lectura para el osito Teddy, para los que eligieron esta opción. La verdad, no se muevan de acá porque van a tener una revelación. Realmente es una lectura muy interesante por los elementos que tiene. Ya van a ver. Vamos a empezar por el amor como siempre. Los que me preguntan por el amor en esta opción, vamos a ver qué les toca. Lo tenemos acá ya. Y lo que tenemos es una historia, me cuentan, de esta lectura, de esta pareja, donde hubo una separación. Eso es lo importante, hubo una separación tal vez hace tiempo, tal vez en otra etapa de sus vidas. Ustedes estuvieron separados por esta persona, están preguntando, me llega hacia acá esa energía, porque está el 7 de espadas y está la carta de la juventud. O tal vez sean personas muy jóvenes las que estén preguntando. Si sos una chica joven o un chico joven que está preguntando, es una separación de adolescencia o de algún momento más joven de la vida donde estuvieron separados. Después hubo una explosión, una especie de locura, ¿no? Después de esa separación, donde volvían a verse, donde había retornos, había momentos en que se esquivaban de nuevo durante sus vidas, pero siempre estuvo pendiente esta situación. Estoy tratando todavía de acomodar, no encontré una posición cómoda todavía para las cartas. Eso es lo que se ve. Y después de eso hubo un intercambio entre ustedes, o sea, volvieron a comunicarse o a hablarse, hay algo así. Y ahora me sale la última carta, que es el 2 de oro. Quiere decir que es una relación, como yo llamo, enriquecedora, no de dinero, sino una relación enriquecedora para cada una de las partes, donde cada uno es mejor que por separado unido al otro. Así que lo que se está viendo acá es eso. Y la respuesta a lo que preguntaron, se preguntan si esta relación de pareja va a estar bien o está bien, la respuesta es sí, absolutamente. Porque me sale el 2 de oro que habla de enriquecimiento en la relación. Eso quiere decir muy buena perspectiva para esta relación de pareja, y la separación que han tenido, o la pelea, o el momento en que se distanciaron, ha quedado realmente atrás. Han intercambiado durante un tiempo prudencial entre ustedes y esto ahora funciona. ¿Está claro, osito Teddy? Eso es lo que vimos acá. Vamos a ver ahora si la persona, me preguntan si una persona les resulta atractiva. En el amor la respuesta también es sí. Todo lo que pregunten en el amor es sí, y todo tiene que ver con idas y vueltas, y tiene que ver tal vez con en algún momento haber pensado que esto no iba a ocurrir. Si me preguntan si la persona va a volver, la respuesta es sí, absolutamente, y con interés de conformar algo mejor que lo que tenían. Atención a lo que les digo, mejor de lo que tenían. Eso es lo que se ve acá. No es solamente algo con ustedes, sino algo mejor de lo que tenían. Hay buena intención por lo menos. Después hay que ver si eso lo podemos llevar adelante o no. Pero la intención, oso Teddy, está. Si en el amor, si la persona se va a comunicar, bueno, ya les dije que sí. Eso es en breve, no faltaría mucho tiempo, diría que no más de 2-3 meses. Está bien, ustedes me dirán, es un montón, 2-3 meses. No es nada, para tener una buena relación no es nada, es un tiempo muy corto, no sean ansiosos. Así que eso es lo que veo acá, todas las respuestas de pareja, si me preguntan si les conviene, si los quieren, la persona, bueno, todo es sí, y todo tiene que ver con haber intercambiado lo suficiente después de algo que parecía que no iba a funcionar. Así que en el amor todo es que sí. Vamos a ver en el dinero. En el dinero la respuesta no los hago esperar más,
es un sí muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos el 2 de oros, que habla de la asociación con la ganancia económica. Y también al lado tenemos esta carta que se la muestro muchas veces y que tiene mucho que ver con esto, es muy interesante, porque es el 6 de pentáculos. ¿De qué nos habla el 6 de pentáculos? Del comercio, el intercambio de dinero, ven que pasa de una mano a la otra. O sea que es especialmente buena la respuesta para aquellos que tienen comercios o emprendimientos que tienen que ver con intercambio de dinero. También pueden ser negocios financieros, inversiones financieras, ya pueden ser bitcoins, activos de la bolsa, lo que sea, todo lo que sea intercambio de activos financieros es muy positivo para este sí. Si me preguntan si van a ganar con una cartera de inversiones o si el nuevo emprendimiento va a dar ventas, sobre todo esto significa también ventas, comercio, dinero por bienes, todo es que sí. Voy a tomar un poco de bebida. Así que bueno, es terrible, uno toma un sorbito y se hace una pausa, ¿viste? Pero bueno, acá nos tomamos el tiempo suficiente porque queremos que las lecturas no sean una cosa rápida y sin sentido, ¿no? La idea de acá es que tenga un sentido. Así que muy bueno para el comercio. Había un dinero que había entrado, pero ese dinero se intensificará. Para los que tienen algún trabajo en relación de dependencia y me preguntan si van a aumentar sus ganancias o el salario que perciben, por eso la respuesta también es sí, absolutamente. Los que tengan comisiones de ventas, también muy bueno por esta carta. Así que fíjense, está el intercambio de dinero, está la emocionalidad queriendo ganar ese dinero y está muy bien. También lo aclaro, para aquellos que quieran vender un bien. La respuesta es que es un muy buen momento para vender ese bien, ya sea un vehículo, un carro, un coche, un automóvil, o sea, una propiedad, una casa o algún lugar o un terreno, lo que sea. Es muy buen momento, así que la respuesta para el Teddy Bear es un sí, es muy positiva. Vamos a ver ahora para el tema de trabajo. Para el tema del trabajo, si bien la respuesta de conseguir un nuevo trabajo, de cambiar el trabajo actual que tienen por otro, de cambiar de puesto dentro de su parte laboral, la respuesta es sí, pero como muchas veces les digo, pero. ¿Qué significa el pero? Que todavía no llega ese cambio. Se han provocado cambios en lo económico que los afectan para que ese trabajo pueda llegar, pero todavía no llega. La única manera en que puedan tener un trabajo que rinda automáticamente es si llegan a tener una relación de sociedad, si se asocian con alguien. Para los que estén intentando asociarse con alguien, la respuesta es un sí mayor que para los que no lo están haciendo. Vamos a ver ahora para la gente que me pregunta por estudio. La respuesta es sí, absolutamente, van a aprobar la materia y sobre todo si son dos materias, por el 2 de oros y si estuvieron cambiando la estrategia de examen. Así que muy bien, han puesto empeño, al principio no empezaron muy bien, pero van a llegar bien con el estudio, así que no se hagan problema. Vamos a ver de qué nos habla para los que quieren un mensaje espiritual o de crecimiento personal esta lectura del oso Teddy. La lectura del oso Teddy nos habla de que después del rompimiento, cuando uno todavía tiene muchas posibilidades de crecer, la emoción y los intercambios lo pueden llevar a una sociedad más sólida. ¿Qué significa eso? Que es necesario para evolucionar espiritualmente o en nuestro camino personal a veces romper con ciertas cosas, terminar con ciertas cosas que aunque la veamos como una cuestión realmente destructiva en un momento o de mucha tristeza, era necesario para seguir evolucionando. Eso es lo que nos enseña esta lectura de cartas del oso Teddy. Así que muchas gracias, espero les haya gustado. Díganme en los comentarios si les gustó la lectura, si se sintieron identificados y por favor pongan un like, así puedo seguir haciendo más videos que realmente cuesta mucho. Adiós, osito, se va. Y vamos a ver ahora a la sirenita. Así que acá tenemos la bella sirenita. Colocamos la sirenita ahí en un costado. Tiene justo el color de cabello de la sirenita el plato. Voy a mezclar solamente un poco
saludo muy grande a la gente de México, de España, de Colombia, de Chile, de Argentina, por supuesto, de Uruguay, de Ecuador también, de Miami, de Estados Unidos, de la parte latina, y voy a colocar ya las cartas que van a decir Sirenita, si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya están las 5 cartas que van a definir este destino, Sirenita. Tenemos el Emperador, la Fuerza, el Mundo, el 2 de bastos y el 6 de espadas. Bueno, vamos a ver qué hay acá. Esto es para explicar bastante, ¿eh? Sirenita, tengo mucho que explicarte. Vamos a ver en el amor, lo primero que vamos a ver. Acá estamos hablando de una pareja, de una relación de pareja que ha entrado en un momento determinado, como digo yo muchas veces, donde ocurre una guerra de poder. Tenemos al emperador, que es la persona que toma las decisiones de la relación. No necesariamente tiene que ser el hombre, sino pueden ser ustedes también, pero bueno, hay una energía muy masculina en la toma de decisiones y una persona está resistiendo a eso. O sea, tenemos un enfrentamiento entre la fuerza y el emperador. Quiere decir que acá, y eso tiene que ver con el destino final de la pareja. Tiene que ver con el mundo, que es una carta que indica los sueños de mi consultante. Y ustedes, de los que están preguntando, qué buscan en esta relación y a dónde quieren llegar. Entonces, esta disputa tiene que ver con eso. La otra persona no está dispuesta a ceder en muchas cosas y eso trae una crisis. Esa crisis hace que mi consultante o esté pensando en irse a un lugar sola, o estar más tranquila, o ya se retiró, o no se anima a terminar de convivir con la persona, o está conviviendo pero está muy aislada. Porque a veces me preguntan, pero yo sigo viviendo con mi matrimonio, con la pareja, y acá me sale separado. Y sí, porque ya no tienen la misma relación que antes. Para la lectura de tarot está claro que no tienen la misma relación. Y lo que se ve como última carta es el 6 de espadas. O sea que, si me preguntan si la relación de pareja va a mejorar, la respuesta es no. Ya saben que yo no los subestimo, yo les digo lo que realmente sale en las cartas. Y bueno, como es un tema para madurar, les tengo que decir lo que sale. Y lo que sale es que no, sale un alejamiento, tal vez un viaje, incluso alguna especie de salida de algún lugar común. Tal vez no sigan trabajando con esta persona, si es que trabajaban con su pareja, o no sigan acompañándolo a determinados lugares. Hay una especie de aislamiento dentro del lugar, también de la persona que me está preguntando. En caso hablo de que sea una pareja que ya esté constituida, ¿no? Lo que se ve es eso, realmente no viene bien. Me preguntarán, ¿cómo puedo mejorar eso? Bueno, hay una sola forma, que es o cambiando el objetivo que ustedes tienen de vida, de lo que esperan de esta persona, porque evidentemente están esperando algo que esa persona no les puede dar. Si a ustedes realmente les gusta tanto esa persona, o tienen una relación con esta persona y no quieren perderla, bueno, tienen que tratar de ajustar este deseo de ustedes, si es que lo pueden hacer. No están obligados, es una opción que pueden elegir, y si no, dejar que esta persona se vaya de sus vidas. Pero bueno, es una elección personal. Esto no lo van a lograr. No van a lograr este cambio, porque la persona realmente no está dispuesta a moverse de su lugar de poder. Y ustedes ahora tampoco. O sea, si leemos esas dos situaciones de confrontación, podemos llegar solamente a una crisis. Porque a la larga, más allá de que vayan llevándolo y vayan tratando de aislarse cada uno en su mundo, esto es una crisis que ya está más que dada. Así que la única forma de solucionarlo es eso, o que por obra y magia de alguna otra situación, esta persona cambie, que no parece que vaya a ocurrir por cómo están dadas las cartas. Así que bueno, esa es la elección de ustedes, verán qué es lo que hacen con este tema. Yo es lo que veo, Sirenita, y realmente, más allá de esto, me da la impresión que lo mejor será no dejar que pase el tiempo, pues después pasa el tiempo y uno termina siempre con esa situación de ¿para qué estuve con una pareja que tal vez
debió haber terminado antes, ¿no? Y también hacer el duelo dentro de la relación no es tan bueno como esto está pasando. Eso para el amor. Si me preguntan si le gustan a alguien, la respuesta también es no le gustan lo suficiente porque no lo ven, la persona no los ve como alguien para formar una relación. Eso es lo que hay acá. Sí puede ser que quiera tener relaciones físicas, lo que llaman sexo o amor físico, como quieran, pero no hay una relación de pareja, si es lo que me preguntaron, ¿no? Si me preguntaron si alguien va a volver a llamar, la respuesta es no. La persona está medio aislada, quedó un poco mal de la discusión que tuvieron, y si bien, escuchen bien esto, ustedes son algo importante para esa persona, en este momento la persona elige no comunicarse. Así que si quieren que reaparezca o tienen contacto cero, van a tener que ser ustedes los que vayan a buscar a esta persona o cambien la perspectiva para que los busque, ¿no? Ustedes me entienden lo que hablo. Por ahí a veces moviendo un poco determinadas cosas logran que la persona vuelva a interesarse. Pero hay una especie de rechazo en este momento. Eso es lo que hay acá, o pueden esperar tiempo, esto puede cambiar. Por ahora la respuesta es no. Recuerden que siempre es por ahora. Así que bueno, si me preguntan si esta persona es la pareja perfecta, por ahora no. La verdad que como vienen las cosas, no. Así que en el amor todo tiene que ver con un no y tiene que ver con algo que de entrada no parecía malo. Pero bueno, que en este momento la verdad que no están las cosas dispuestas como para llevarlo adelante. Vamos a ver ahora en el dinero. En el dinero la respuesta es no. Aún no llega el dinero, aún no está el aumento, aún no está eso que esperaban. Las cosas funcionan bien, tiene una buena base este negocio, las decisiones que han tomado están bien, pero no es el momento de incrementar la parte económica. Tal vez más adelante, pero por el momento no se ve que eso vaya a ocurrir. Recuerden, como les digo siempre, yo no estoy acá para mentirles, sino para decirles lo que sale en las cartas, sino para que hago que elijan una opción si les voy a decir todo que sí, ¿no? Como pasa en algunos canales de tarot que yo veo que todo es hermoso, no hay ningún sufrimiento, todo sale bien, la vida no es así. Yo entiendo que a veces ustedes lo pueden llegar a ver para levantar el ánimo, o si están medio mal, pero bueno, acá en este canal de tarot no es para levantar el ánimo solamente, es para tal vez rever y solucionar los problemas que tenemos, ¿no? O tener herramientas para que eso ocurra. Así que Sirenita también en el tema del dinero y lo laboral pasa algo muy parecido a lo del dinero, con la diferencia, es un no también, con la diferencia de que pueden, que han rechazado una sociedad, porque está el 2 de bastos, que es sociedad laboral, han rechazado una sociedad que realmente los llevaba por buen lugar. O sea que el consejo que les puedo dar en lo laboral es vuelvan a hablar con esa persona a la que le dijeron que no. O sea, realmente no fue una buena decisión decirle que no, porque con esa persona podrían llegar a algo interesante en este momento. Así que eso es lo que hay acá y tal vez sea la única solución. Vamos a ver ahora el estudio. El estudio, lo mismo. ¿Voy a aprobar las materias, me ver bien en estas lecturas? No, como están ahora, no. Están demasiado preocupados por el aislamiento, y el aislamiento no es la solución, se están equivocando en cómo estudiar esta materia. Tienen que volver a esto, a este espíritu más alegre, de más resistencia que tenían en otro momento, y más de autoridad. Están en un periodo anímico no muy bueno. Tal vez esto pase y logren aprobarla. Como están ahora, van directo a un fracaso. Así que cambien la estructura en la que están manejando el estudio. Como digo siempre, tal vez la estrategia. Cuéntenme algunos, alguna vez se lo hacen, si les interesa el tema de exámenes. Si hay gente que está estudiando, pues por ahí yo lo hago y no hay tanto interés en eso. Vamos ahora al tema espiritual, que sí sé que hay gente que le importa. Igual cuéntenme siempre en los comentarios, yo quiero tener los temas que a ustedes les interesan. También les quiero comentar que hay personas que me preguntan si van a viajar o si hay cambio de lugares. La verdad que hay un montón de preguntas. Yo no puedo hacer todos los ámbitos porque si no estaría con cada opción prácticamente una hora, ¿no? O sea, ya bastante tiempo y profunda trato de hacer las lecturas. Lo único que les puedo ofrecer es que se comuniquen conmigo, hagan una tirada personal para algo así, si no está acá. Pero bueno, si no tienen el dinero o si no quieren hacer una lectura personal conmigo, estas opciones interactivas recuerden que están hechas
con mucha energía, y yo no las hago así nomás, tienen la misma energía que le pondría para darles un consejo si pudiera estar en persona con ustedes. Así que no es el mismo tipo de lectura que hago, pero las cargo con buena energía. Y eso es lo que hay acá. Y en el nivel espiritual lo que nos habla esto, de alguna manera, es que aunque las cosas funcionen bien y estén a veces en función de nuestros sueños, también hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a nuestros sueños o a lo que queremos cumplir en la vida, muchas veces nos damos cuenta que deseamos con mucha fuerza eso, pero cuando nos acercamos no es tal parecido a lo que nos imaginamos o a lo que soñamos. Entonces, a no ponerse mal y hacer los cambios necesarios para esta nueva situación que están viviendo. Así que, Sirenita, muchas gracias por el día de hoy. Pongan, por favor, like y suscríbanse al canal, así puedo seguir haciendo videos. Si no, algún día van a entrar y no voy a estar más, va a haber una inteligencia artificial. Así que muchas gracias. Espero que tengan un excelente día, Sirenita. Vamos ahora con el elefantito rey. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o es no. Así que bueno, un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Ecuador también, de Puerto Rico, que he tenido gente de Puerto Rico que me ha llamado en estos días. En Alemania también, gente latina que vive en Alemania, les mando un abrazo muy grande a las familias que a veces me consultan, consulto a toda la familia, ¿no? Termino con algún miembro y termino haciéndole respuestas a todos. En Alemania una familia, no recuerdo el nombre, una familia de gente de Uruguay que me había consultado. Muchas gracias. Vamos a ver, elefantito rey, si lo que preguntaron es sí o es no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el elefantito rey. A ver qué tenemos hoy. Si lo que preguntaron es sí o es no. Primera carta, el 5 de bastos. Está peleado esto, ¿eh? El hierofante, llega a la sabiduría después de las peleas. La templanza, la calma, muy bien. El as de bastos y por último, el 4 de bastos. Me encantó la lectura, elefantito rey. Cómo está de pícaro el elefante hoy, ¿eh? Bueno, vamos a ver para una pareja establecida. Acá estamos hablando de una pareja que tuvo un vaivén, tuvo una parte donde las cosas parecían caerse, pero esperan las buenas noticias. Miren, les voy a decir muy claro, la respuesta es sí. Lo que preguntaron es un sí absoluto para el elefantito rey. ¿Por qué? Porque a pesar de la caída que había tenido esta pareja, la baja de intensidad y todo, llegó la sabiduría del hierofante, la templanza, la sensualidad del as de basto. Y fíjense la última carta, ¿no? ¿De qué nos habla la última carta? 4 de bastos, una verdadera fiesta. Así que es una época muy festiva, muy erótica. Aprovechenla desde el punto de vista físico, porque no siempre es así, o por lo menos para la mayoría de la gente, el que sea siempre así, que lo disfrute. Así que la respuesta es sí para lo que preguntaron. Si preguntan sobre todo si es una pareja que venía con la llama del deseo un poco apagada, como esta que tengo hoy acá, está un poco apagada la vela, vela de higos, esta que usé hoy, tiene un olor a oriente tremendo, los higos prendidos fuego que hay acá. Esto, ¿no? Y justamente tienen que ver con el deseo. Estas dos cartas son de un deseo prácticamente salvaje. A mí me gusta usar palabras, trato de moderarme, pero bueno, es lo que les digo. Hay un deseo muy interesante, sobre todo si preguntan si van a tener sexo con alguien y no lo conocen, aunque no sean una pareja, explota, explota. Si preguntan, voy a tener sexo con otra persona y les tocó esto, wow, envidiable performance, muy bueno, porque hay paciencia, hay sabiduría. La pelea parece que intensificó un poco el deseo, y este reencuentro podría llegar a ser explosivo. Fíjense lo que les digo, después cuéntenme si no pasó. Si están en esta situación y les pasa, les pido, aunque sea en otro video
o donde sea, cuéntenme si pasó, porque yo lo veo muy claro quién está recibiendo este mensaje. Haz de basto y fiesta. Si me preguntan si la persona es para ustedes, y viendo esto por ahora sí, veremos después qué pasa con el tema de las relaciones. Si es una relación que tiene mucho tiempo, que es un matrimonio o algo así, hay una reactivación del deseo. Aprovechenla, sobre todo en matrimonios que son de mucho tiempo, porque es un periodo interesante para renovar la pareja. Así que hay sabiduría, ese alejamiento que tenían se está terminando y empieza un periodo, tal vez sean las vacaciones, tal vez sea algún viaje, algo que los activa a estar más juntos. Así que aprovechen el elefantito rey en este caso. Para los que me preguntan si una persona va a volver y va a volver por esto. Va a volver porque los desea, porque quiere estar con ustedes físicamente. No sé la parte afectiva, si me preguntan, después se va a querer casar conmigo, después va a querer vivir conmigo, no lo sé. Ahora que quiere volver la persona, quiere volver. ¿Va a llamar? Sí, va a llamar. Y va a aparecer o va a aparecer en alguna red social o en algún mensaje en el teléfono, en el celular. La persona va a aparecer y va a aparecer con una propuesta divertida. Tipo, vamos a tal lado, o saqué entradas para esto, o me gustaría ir con vos a tal lugar, o por qué no vamos un fin de semana a tal lado. Va a aparecer con una de estas propuestas que involucren algo de fuego, ¿no? Eso es lo que hay. O alguna, no tiene por qué tampoco ser tanto viaje, tanta cosa. Por ahí es ir a una cafetería nueva en la ciudad, o ir a alguna, no sé, alguna exhibición de arte que a los dos les gusta y los pone un poco juntos. O sea, no todo el mundo es lo mismo, ¿no? Que tiene que ir de viaje y cargar el auto con valijas. Cada uno disfruta como sea. Pero bueno, va a volver. Si me preguntan si a una persona le gustan, está claro que sí, y está claro también para qué le gustan, ¿no? Así que lo ven acá. Después veremos qué pasa con lo demás. No está definido que no vaya a ser una relación a largo plazo, así que lo que empieza como diversión tal vez termine como otra cosa. Y vamos a ver qué más. ¿Qué otra cosa puede ser? En el amor todo es sí. Y todo está relacionado con la diversión y el erotismo, lo podemos llamar. Creo que es una palabra, no es muy censurable. Yo trato de usar palabras a veces que no suenen en YouTube poco familiares, ¿no? Ya que de alguna manera no deja de ser una forma de educación explicar el tarot. Pero bueno, es lo que hay. Todas las respuestas son sí para el tarot y se va a comunicar y va a aparecer, y si hay contacto cero, la persona las va a buscar o los va a buscar, si son chicos lo que miran. Si hay chicos que miran, coméntenme, porque yo veo siempre las estadísticas son 100% chicas. Si no, le voy a hablar a la chica sola. Nada, igual siempre saben los muchachos que también estoy acá por ustedes. Bueno, en el amor, todo bárbaro. Ni pregunten, todo es sí, va a estar todo bárbaro. Vamos ahora con el tema del dinero. En el tema del dinero la respuesta es sí, pero no se cobra aún. Me lo han escuchado decir muchas veces. Fíjense que yo les comento cómo tiene que haber oros. Ven que no hay oros y hay bastos. Sí, si me preguntan en lo laboral, la respuesta va a aumentar el trabajo o van a aumentar las ventas. Es probable que sí. Y es probable que, sobre todo en negocios que han iniciado recién por el 1, el as de basto, que significa comienzo del trabajo. O sea, me van a decir, bueno, yo quiero trabajar, pero quiero cobrar. No falta mucho para eso, no se quejen. Realmente es importante también ir generando trabajo, porque eso va a generar dinero a futuro. No lo cobrarán ahora, bueno, lo cobrarán tal vez financiado o por alguna tarjeta de crédito, o porque es una inversión que todavía no terminaron de concretar. Bueno, perfecto, pero lo van a cobrar a la larga. Así que para el dinero la respuesta es sí, pero no se hará efectivo ahora. Para cualquier pregunta que hayan hecho, aumento de sueldo, mejoría económica durante el año, lo que sea. Vamos ahora al tema laboral. En el tema laboral, a diferencia de la opción del dinero, la respuesta es un sí absoluto. Es un sí muy grande para los que están buscando trabajo e incluso muy buena para los que empezaron hace muy poquito en un nuevo trabajo por el as de basto, que es inicio de lo laboral. O sea, si están buscando un nuevo trabajo o desarrollar cómo me va a ir en lo laboral, en esta nueva emprendimiento que estoy haciendo, en este nuevo puesto en mi trabajo, en este nuevo lugar de la empresa, la respuesta es muy bien. Es sí, si preguntaron eso. Así que
el 1 al lado de la celebración, al lado de la fiesta, de la diversión. No se pasen de esto, no van a estar haciendo este lío dentro de la empresa, Pórtense bien, Pero bueno, es lo que hay acá. Así que en lo laboral muy bien también, y sobre todo para los que buscan nuevo trabajo, que están sin trabajo. Están, como dicen en España, en el paro, ¿no? O sea, para los que están en el paro o en los 1000 eureros, esto es muy bueno, porque pueden llegar a conseguir algo. Así que, a menos que económicamente no les convenga, es interesante. Es lo que hay acá. Para los que me preguntan por exámenes, la respuesta es sí, muy bien, aunque paren un poquito con la diversión. Si es una materia la van a aprobar, si son dos, cuidado, porque pueden llegar a fallar en una si siguen de diversión, si siguen de fiesta. Cuidado con esto. Aquellos que están en España, sé que algunos jóvenes que estudian me ven desde España, que están a veces celebrando en periodo de exámenes, así que cuidado con eso. Estudiaron muy bien, sobre todo si son materias que tienen que ver con lo humanístico, así que les puede ir muy bien. Vamos a ver ahora el mensaje espiritual, un mensaje de reconciliación con algo que yo hablo mucho, que es la frivolidad, que la gente tiene la frivolidad como algo negativo, y yo les digo siempre que un poquito de frivolidad que el elefantito rey nos trae es bueno para la vida y para la salud. No todo debe ser tan literal, no todo debe ser tomado con tanta seriedad, y a veces un poco de diversión tonta, de frivolidad, nos puede hacer funcionar mejor en temas importantes. Así que de eso nos habla, de haber luchado mucho para obtener la sabiduría, estar en paz, pero está la propuesta de iniciar algo un poco más frívolo, salir un poco tanto del conocimiento, de la rectitud, romper un poco los esquemas. Esa es la recomendación, elefantito rey. Les mando desde acá, desde Argentina, con mucho calor. Un abrazo muy grande a todos, mi gente de España, de México. Tengan un excelente día, pongan like. Los que pueden también donen al canal, hay un CBU, hay un PayPal. Hace mucho que alguien nos manda una donación o se hacen miembros. Se le salió la trompa al elefante, ¿ves? Porque no se hacen miembros, miren lo que pasa. Tengo que tener un elefante con la trompa que se sale. En la miseria estamos, en la miseria. Así que bueno, es lo que hay, recuerden eso. Así que vamos con el unicornio. Gente del unicornio, como les decía a la gente del elefantito rey, háganse miembros, que yo, si hay más de un miembro, porque tengo uno solo, una sola persona se hizo miembro, voy a hacer videos con cosas mucho más aventuradas, diferentes a lo que hago acá, y que acá por ahí no me animo a hacerlo porque no hay tanta gente que lo mire. Así que si tengo más de 6, 7 personas, voy a empezar a hacer videos para miembros. Muy buenos videos. Acá estoy adelantando algunos videos para los miembros o dejo solo para ellos determinados videos. Por ahora, pero más adelante me gustaría poder hacer cosas nuevas, y si yo las saco acá, pierden visualización. Bueno, es todo un tema del canal que les tendría que explicar. Unicornio. Vamos a ver si lo que preguntaron, voy a tomar un poco de líquido. No, estoy bien. Vamos a preguntar si vamos a contestar si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a ver las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5. Les mando un saludo muy grande a la gente de México, de España, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, también amigos paraguayos que están por el mundo viajando también, que conozco. Les voy a mandar un abrazo muy grande también a la gente que está en un país que no parece que hubiera muchos hispanoparlantes, pero sin embargo me hablan muchos desde Inglaterra, Londres, Inglaterra. Les voy a mandar un abrazo muy grande también. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no, unicornio. Tenemos el sol que arranca esto con una solidez enorme. La reina de pentáculos. El 8 de pentáculos. El as de copas. Y el 9 de pentáculos. Bueno, para los que están, me hicieron una pregunta sobre el amor, si esta relación, que ya tiene una relación, me preguntan si la relación va a ir bien o algo así. La respuesta es un sí enorme. Realmente es una relación muy sólida.
La persona que sea femenina de la relación, yo digo la persona porque puede haber relaciones de distinto tipo, es un amor, es una diosa, es una divina, la reina de pentáculos que tengo acá siempre. Siempre miren lo que es esta mujer hermosa, con capacidad, inteligente, bella, todo junto. O sea, si una de ustedes, la que preguntó es la chica, son unos amores. En esta relación, por lo menos, no sé en otras, pero en esta, yo me juego por ustedes, son divinas. Aparte tienen el sol al lado, son trabajadoras, también sale el 8 de pentáculos, y han iniciado algo, o tienen un interés nuevo dentro de esta relación, es lo que se ve acá, y la respuesta es sí, porque sale la carta de la abundancia, el 9 de pentáculos, al final de la pregunta que hicieron para este hermoso unicornio amarillo. Así que la respuesta es un sí enorme. De todas las respuestas que tuve en las opciones para el amor, creo que esta es la más determinante. Así que lo que preguntaron es un sí gigante. ¿La persona me quiere? Sí. ¿Es la persona para mí? Sí. Son muy bendecidas también por el amor de esta persona. Así que si las quiere muchísimo y las ve como esta reina de pentáculos. Una mujer que se enfrenta a todo en la vida, que tiene, como dicen los españoles, unos cojones muy grandes. Una mujer realmente admirable. Así las ve como una diosa, ¿no? Como una diosa de ébano, como esta mujer. Eso es lo que hay acá. Y la abundancia llegará a ustedes. Así que muy buena relación de pareja. Si preguntan si la persona va a volver, si están separados de la persona, la respuesta es sí. Realmente son la persona de la vida del otro. No mintió la persona. Si me preguntan si esta persona los quiere, ni hablar de cuánto las quiere. Muchísimo las quiere. Si me preguntan si, como les dije, si va a volver, sí. Si se va a comunicar esa persona, la respuesta es sí también. Todo lo que pregunten del amor es abundante, sobre todo en esto que han hecho como nuevo, ¿no? Hay como un cambio en ustedes que han intentado en esta relación, tal vez sea dejar algo de lo laboral, ¿no? Que está acá, para darle un poquito más de tiempo a algunas actividades de pareja. Es una buena recomendación, pero esto funciona muy bien. Así que en todo lo que sea amor, la respuesta, querido unicornio, es sí, absolutamente. No hay ninguna duda. Vamos al tema del dinero. Si la parte del unicornio era así, absolutamente para el amor, en el dinero no hay palabras para definirlo. Es un sí enorme. Voy a cobrar el dinero, todos los que estaban esperando cobrar, que en otras opciones no les tocó, acá se cobra y en forma, porque lo que tenemos es el 9 de pentáculos, que es la carta de la abundancia que todos quieren tener para el dinero. Así que muy bueno económicamente, hay una buena cobra de dinero, han trabajado, esto no es gratis, fíjense lo que es empresarialmente esta carta de la empresa. Si me preguntan si la empresa va a andar bien económicamente, la respuesta es sí. ¿Van a crecer mis inversiones? Que estos parecen criptos, ¿no? La respuesta es sí. No, yo no compro en Bitcoin, eso se los aclaro. Todavía falta que baje el Bitcoin. Hice un video en el otro canal, en mi otro canal, los que quieran pueden verlo. Los criptos Bitcoin está bastante mal. Recién en septiembre yo recomiendo empezar a comprar y no más de $50.000. A un valor no mayor de $50.000, va a llegar a tocar 30 y pico de $1.000. Se los advierto ahora. Mira, se ahorraron de ver el video. Pero bueno, lo que hay para inversiones es muy bueno, la respuesta es sí. Los que me preguntan si va a crecer el salario han trabajado muy bien y eso va a ocurrir. Los que trabajen a porcentajes o cobren en función de algún tipo de dispositivo o de meta cumplida dentro de una empresa, la respuesta es sí, absolutamente. Van a cumplir las metas, el dinero se acerca a ustedes, muy bien. Lo económico es la mejor respuesta económica que he tenido en las 4 opciones de este día de hoy. Así que, sobre todo en inicios nuevos. En lo laboral no es exactamente igual que en lo económico. La respuesta es sí, pero aún no llega ese trabajo o ese cambio laboral o ese ascenso laboral que buscan o ese crecimiento, digamos, en cuanto a las ventas o a cosas así. Pero el dinero está, que es lo importante. Así que en lo laboral, para los que buscan trabajo, todo tal vez no sea el mejor de los momentos. No quiere decir que esté mal. Son personas muy capacitadas.
Así que eso está mostrado acá en el 8 de Pentáculos. Han encarado bien la situación, tal vez hasta han invertido dinero para conseguir este trabajo. Todavía no aparece, muy pronto tendrán novedades en lo laboral. Vamos al tema de los exámenes. En los exámenes también hay riqueza, hay abundancia. No podemos decir que nos va a ir mal. La respuesta es sí, van a aprobar los exámenes, sobre todo si es un solo examen. Si es uno solo, tenga la certeza de que les va a ir muy bien en ese examen. Van a aprobar, estén tranquilos, han estudiado, vayan relajados, todo funcionará muy bien. Vamos a ver la última de las respuestas, que tiene que ver con el camino espiritual. El camino espiritual nos habla de tener carisma, nos habla de un tema que podría estar mucho tiempo hablando, pero creo que ustedes lo van a entender, y tiene que ver con la reina de pentáculos, tiene que ver con transmitir desde uno la experiencia espiritual. No transmitir desde uno de una manera soberbia, ni de maestro, ni de nada, sino enseñar con el ejemplo, permanecer tranquilos, bellos, y realmente potenciar la buena energía desde uno, sin abrir la boca, sin hablar de eso, y nos habla de que esa presencia de uno, desde ese lugar espiritual, desde ese lugar bello, desde ese lugar de apoyar al otro, trae la abundancia para todos. Nos habla de nuestra mejor opción en cuanto a los demás y en cuanto a la energía que el sol nos da y que podemos llevar muy dentro. Es un hermoso mensaje, espero que lo aprovechen, espero que todos estén muy bien, que vayan mejorando en su vida durante este nuevo año 2026. Espero poderlos ver seguido. Ya saben que necesito ayuda para eso, porque el canal viene complicado para todos los tarotistas, no solamente para mí, aunque por el tamaño de mi canal para mí es más complicado, pues es muy pequeño. Así que si pueden, suscríbanse, no vale dinero, no vale nada, es gratis, y pueden ayudarme mucho a mí que siga, también a los que puedan ayudar a través de alguna donación al PayPal o al CBU. Pero bueno, y si no, pongan like los que no tengan la capacidad económica, pero que el video, o compartan a alguna amiga, algún amigo, que vean el canal, así puedo estar más solvente este año y puedo hacer otros videos que tengo ganas de llevar adelante. Les mando un abrazo muy grande y que tengan todos un excelente día.